hermanas, amigos que nos ven a través de estas plataformas. Espero que esté teniendo un buen domingo, que la paz, la gracia del Señor les acompañe. Estamos a 13 de diciembre, nos quedan menos de 3 semanas para terminar este año, este 2020, que ha sido probablemente el año más desafiante que a usted y a mí nos ha tocado vivir. Hemos vivido cosas complejas, difíciles, y también hemos tenido que aprender a expresarnos de forma diferente, hemos tenido que incorporar nuevos términos como pandemia, COVID, distanciamiento social, cuarentena. Entramos de una fase, salimos de una fase, entramos en cuarentena, salimos de cuarentena, los cumpleaños. Y hay términos que hemos debido rescatar también, términos o palabras que nos han servido para sostenernos durante este tiempo. ¿Qué ha podido aprender usted durante este año? ¿Qué palabra de Dios, qué versículo le ha permitido sostenerse durante este tiempo? Espero que tenga versículo, palabra del Señor, que haya atesorado durante este tiempo en su corazón y que le haya permitido aferrarse y tener presente que Dios es quien ha tenido y tendrá siempre el control de todo este universo. Hay un versículo en el libro de Nahum, en el capítulo 1, en el versículo 7, que dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Esta palabra se da en medio de la ira, del juicio de Dios a la ciudad de Nínive. Sin embargo, podemos ver que siempre el Señor está permitiendo rescatar a su pueblo, a los suyos, siempre nos está tendiendo una mano. El Señor siempre está pendiente de los que en Él confían. Así es que desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor siempre va a estar preocupado de cada uno de sus hijos, de cómo sostenerles, de cómo rescatarles en el día malo. Y somos nosotros los que tenemos que vivir aprendiendo a confiar en Él, aún a pesar de las circunstancias que nos rodeen, aún a pesar de este año, aún a pesar de la incertidumbre de cómo irá a ser el otro. Sabemos que Él es siempre, con su poder, con su amor y con su fidelidad, el que nos va a sostener. Les voy a invitar a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos has sostenido, Señor. A través de todo este año, Señor, de lo complejo, lo difícil que ha sido, nos hemos aferrado a ti y tú nos has sostenido, Señor. Gracias queremos darte. Gracias porque se está terminando este año, Señor, y hemos aprendido de ti, Señor, que cada día tiene su propio afán, que solo debemos aprender a confiar en ti y tú harás. Te damos gracias, Señor, porque estamos llegando al término de este 2020, Señor, y tal vez muchos de nosotros empezamos a hacer algunos balances y podemos decir, Señor, las cosas buenas, las cosas malas, lo difícil, lo más difícil. Pero por sobre todo, Señor, tú has estado ahí, en medio nuestro. Gracias, Señor, te damos como iglesia, porque tú nos has mostrado, Señor, el camino que querías que siguiéramos, Señor. Gracias, Señor, porque como familias hemos podido, Señor, aprender a confiar, Señor, que tú tienes todo bajo control. Te bendecimos, Señor, te alabamos. Y te pedimos, Señor, que durante este domingo, durante este rato, Señor, que vamos a estar conectados,
podamos alabarte, bendecirte, Señor, y escuchar de tu palabra, Señor, para seguir confiando y entendiendo, Señor, que tú eres, Señor, el que controla y que tú eres, Señor, el que tiene todo, Señor, bajo tus pies y que nosotros, tus hijos, tu pueblo, Señor, solo estamos aquí, Señor, para entender, para llevar tu palabra, Señor, para guiar a otros a ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los voy a invitar a un tiempo de escuela dominical, de alabanza y también de reflexión de su palabra. Que el Señor los bendiga. Hola niños, Dios los bendiga. Hoy hablaremos acerca de una palabra que es muy importante conocer en nuestras vidas. Esta palabra es la confianza. La confianza significa tener la seguridad de que Dios nos cuida, nos protege, nos libra de accidentes, peligros, enfermedades. La confianza también significa de que Dios siempre está con nosotros, de día, de noche, a donde sea que vayamos, Dios siempre nos acompaña. ¿Y por qué siempre Dios nos cuida y nos acompaña? Es porque Dios nos ama, niños. A todos nosotros, Dios nos ama. Vamos a escuchar la historia de un personaje de la Biblia que tuvo que tener mucha confianza en Dios. Vamos a ver. Sara y Abraham no podían tener hijos, pero un día recibieron la promesa de Dios de que les daría a un hijo. Pasaron varios años y Sara no quedaba embarazada, pero Abraham nunca perdió la confianza en Dios. Sabía que cumpliría su promesa. Cuando ya eran viejos, al fin sucedió el milagro. Sara y Abraham tuvieron un hijo. Ellos estaban tan felices y agradecidos con Dios porque Él finalmente había oído sus oraciones. Cada vez que Abraham veía al niño sonreía y Sara sonreía todo el tiempo. El niño les hacía tan feliz que le pusieron Isaac, que significa Él ríe. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Sé cuánto lo amas y por eso te pido hacer esto que es tan difícil. Quiero que me devuelvas a Isaac en una ofrenda. Abraham no dijo nada. El Dios que él conocía jamás querría que él matara a su propio hijo. Abraham sabía que él podía decidir no confiar en Dios, podía decir que no, correr atemorizado y tratar de esconderse. Pero él desde un principio estaba decidido qué hacer. A la mañana siguiente, Abraham despertó a su hijo muy temprano. Ven, Isaac, vamos a dar un paseo. Como Isaac ya era un joven, lo hizo cargar la leña y le dijo que irían a ofrecer un sacrificio a Dios. Abraham llevaba el cuchillo. Algunas veces Isaac le había hecho ofrendas a Dios para darle gracias, pero esta vez era diferente, algo faltaba. Papá, le dijo Isaac, dime, hijo mío, tengo la leña, pero ¿dónde está el cordero que sacrificaremos como ofrenda? Y Abraham le contestó, Dios proveerá. Cuando llegaron, Abraham construyó un altar y le dijo a Isaac que subiera en ella. Isaac miró a su padre y pudo ver en sus ojos el amor que sentía por él. Así que Isaac decidió confiar en Abraham, su padre. Abraham se paró junto a Isaac, tomó el cuchillo en alto y justo cuando lo iba a usar, un ángel del cielo lo llamó y Abraham se detuvo. No le hagas daño al muchacho, ya has demostrado cuánto confías en Dios
inclusive para entregar la vida de tu único hijo Isaac, que es tan especial para ti. Abraham volvió la vista y vio un carnero que se había enredado en un arbusto. El ángel lo volvió a llamar. Abraham, Dios dice que como confías tanto en él, hará que tu familia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y todas las otras naciones del mundo serán bendecidas gracias a ti. Isaac y su padre se abrazaron. Tanto el padre como el hijo se sentían tan felices de estar juntos nuevamente. Espero que les haya gustado la historia de este personaje bíblico llamado Abraham, su esposa Sara y su hijo Isaac. Bueno, niños, para finalizar la clase vamos a orar. Juntemos nuestras manos y repitan después de mí con todo el corazón. Padre Celestial, te damos gracias por este bello día. Te pedimos que nos des mucha confianza cada día en nuestras vidas. Te amamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, y aquí finalizamos la clase en el día de hoy. Los quiero mucho, que tengan una semana excelente en bendición y en victoria para la gloria de Dios. Y recuerden que ustedes son muy importantes para Jesús y que Dios siempre nos ama. Chao, niños. Bye, bye. Somos una comunidad de fe con una clara identidad misionera, comprometido con la misión más allá de nuestras ciudades y fronteras. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como seguidores de Jesús y en obediencia a la palabra de Dios, procurando que la luz brille delante de la gente, levantamos cada año una promesa de fe con la esperanza de llegar a aquellos lugares donde la necesidad del mensaje del Evangelio aún no ha llegado. ¿Qué es la promesa de fe? Es un paso de fe que tomamos para apoyar la obra misionera. En lugar de elegir una meta personal, le pedimos a Dios que Él nos dé la cifra que quiere que demos. Para hacer esto debemos confiar que Dios proveerá los recursos para cumplir con nuestra promesa. ¿Cómo funciona? Enviaremos una encuesta donde usted, en oración y búsqueda de la voluntad de Dios, informará el monto que compromete ofrendar cada mes del próximo año. La suma de las promesas se vuelve la meta de la Iglesia para la ofrenda misionera. A la fecha, nuestros obreros y obreras en el campo misionero son
En el extranjero hay 2 familias pastorales en Uruguay y Paraguay y 4 misioneras en Asia y Euroasia. En nuestro país hay 2 misioneras en Iquique, Santiago y 4 familias pastorales en Iquique, Copiapó, Los Ángeles y Temuco. Y nosotros como iglesia tenemos una misionera que pronto saldrá al campo misionero. ¿Por qué debería yo hacer una promesa de fe? Es una manera para estar personalmente involucrado en la misión de Dios. Dios desea que su gloria sea conocida en toda la tierra. Unámonos a otros a estar en misión con Dios para alcanzar a las personas para Cristo. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es muy gozoso el poder estar acá nuevamente compartiendo con ustedes este momento, estas alabanzas a nuestro Dios. Así que con gana, con ánimo, con energía vamos a cantar desde nuestros hogares, desde donde nos encontremos. Así que le invito a cantar estas alabanzas que son conocidas para que nos gocemos en él. Que tu espíritu llene mi vida con tu poder. Solo a ti de noche y de día clama mi ser. Que tu oído se incline al clamor de tu pueblo, oh Dios. Esperamos en tu justicia y en tu amor. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Declaramos, porque no tú eres Dios. Aleluya, al Rey, aleluya, al Rey.
porque solo tú eres Dios. Aleluya, al Rey, aleluya, al Rey. Eres digno, eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Aleluya, al Rey, aleluya, al Rey, aleluya, al Amén, aleluya a tu nombre, Señor, nuestro Cristo, nuestro Rey. ¿Quién se compara a ti, Señor? ¿Quién siquiera puede igualarse? Nadie, Señor, porque eres único, porque eres nuestro Dios, en quien confiamos, nuestro Dios, en quien depositamos toda nuestra confianza, nuestro corazón. Mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo
promesas en las cuales confiamos, Señor. Te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Y hermano, en esta hora quisiera leer un pasaje en la Biblia que se encuentra en Salmo 84, el versículo 5 y 6. Dice: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Y en este momento quisiera pedirle que pueda pensar en algo mejor, alguna situación que usted esté pasando en este momento complicada. Y recuerda este pasaje de la Biblia que dice que dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Y esta canción a continuación dice eso. Dice que en medio de la aflicción, Él renueva nuestras fuerzas. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa Vale más que un tesoro. vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Dichoso, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas.
nuestra vida esté cerca de ti, para que cuando pasemos por el valle de la aflicción, tú renueves nuestras fuerzas y nos podamos deleitar en ti. Te alabamos, te glorificamos, te agradecemos, Señor, por este tiempo que tú nos has dado en tu presencia. Bendice a mis hermanos y en cada prueba y en cada etapa que ellos se encuentren, que encuentren la fortaleza en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, que tenga una hermosa semana. Chao. Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto poder saludarles nuevamente y esperar que estemos creciendo, avanzando y confiando siempre en el Señor Jesucristo, que nos va guiando día tras día. Estamos contentos durante esta semana o durante las semanas que han pasado. Hemos podido ir trabajando, realizando varias cosas que tienen que ver con el ministerio, tanto en la parte espiritual, pero también en la parte social, que eso también estamos muy contentos de eso. Bueno, hoy quiero compartirles esta predicación. Esperemos que podamos tener un tiempo allí de reflexión, un tiempo donde podamos también aprender de aquellas cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar esta reunión dándole gracias al Señor y pidiéndole que nos acompañe ante todo. Vamos a orar. Padre y Dios bendito, te pedimos que tú nos bendigas. Señor, permite que tú puedas obrar en nuestro corazón. Damos gracias por este día. Pedimos, Señor, que no solamente este día, Señor, te busquemos, sino que sea todos los días, donde podamos nosotros, Señor, encontrarnos con tu presencia. Que tu presencia, Señor, el Espíritu Santo, pueda tocar nuestros corazones y que podamos ir cambiando, transformándonos día tras día, Señor, para ir cumpliendo el propósito eterno que tú tienes, Señor, en este planeta, en esta tierra, que es que tu Evangelio y que tu Hijo Jesucristo, Señor, sea proclamado y sea conocido en cada rincón, Señor, de este planeta. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero compartirles un texto bíblico que está ahí en Salmos 24, versículo 1, del 1 al 10, lo vamos a leer pronto. Y este mensaje lleva por título El Rey de Gloria, que está en este pasaje específico de Salmos 24, versículos del 1 al 10. Uno de los temas centrales que nosotros podemos ir viendo dentro de este pasaje bíblico de Salmos, lo primero es que nosotros debemos pensar que el autor de este salmo es David. David, siendo el salmista, él está observando todo lo que va sucediendo a su alrededor, y uno de los temas principales es que en este tiempo que se escribe, por lo menos este pasaje bíblico de la historia que se está tratando, es que los filisteos en algún momento toman el arca, se roban el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios, y ellos lo llevan como un amuleto, sabiendo de que podrían conseguir victorias, ganar las victorias, como lo hacía el pueblo de Israel. Sin embargo, fue todo lo contrario. Ellos terminan por deshacerse del arca del pacto, donde iba la presencia de Dios, porque se empezaron a llenar de tumores, porque no eran los que realmente les correspondía llevar el arca. Sin duda no era el pueblo de Dios. Y es allí cuando comienza esta historia, donde comienza este salmo, y vemos cómo van en un recorrido probablemente de Obed-Edom, que era una ciudad, ¿cierto?, que estaba muy lejana a Jerusalén, pero que comienzan este camino desde Obed-Edom hasta Jerusalén. Y esta es una de las cosas que nosotros podemos ir rescatando, y se asimila mucho de cuando Dios, por ejemplo, saca al pueblo de Israel de la esclavitud,
y se manifiesta sobre ellos y trae bendición total sobre sus vidas. Ahora vemos que en este contexto, vemos que el Arca del Pacto va camino a Jerusalén y ya están prontos a llegar a Jerusalén, a las puertas, ¿cierto? Porque eran ciudades fortificadas y estaban por llegar también a las puertas de esta ciudad, de Jerusalén. Vemos aquí también, y hay que destacar ciertos aspectos también del carácter de Dios, que va a traer obviamente implicancias, lo que tenía que ver con la vida del pueblo y también con esta relación que tenía también con Dios. Aquí por lo menos vamos a rescatar varias cosas. Y vamos a leer el versículo bíblico que está allí en el Salmo 24, versículo 1 al 10, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey, Él es el Rey de la Gloria. Aquí vemos claramente cómo Dios se va manifestando a través del Arca del Pacto en estas personas, en este pueblo de Israel. En este caso es David el rey, y debemos destacar que el reino de Israel no era como los reinos que estaban alrededor de Israel. Israel era bastante pequeño en comparación, por ejemplo, a los de Siria, que era un imperio, ¿cierto?, muy grande, un reino muy potente, a diferencia del pueblo de Israel, que era un poco más pequeñito. Sin embargo, vemos que todo esto, y aparte que este pueblo de Israel tiene su rey, que es David, y acá se está preguntando también por este rey que realmente representa al pueblo de Israel, que es Dios, este Dios soberano, que está su soberanía allí marcando todo desde el principio de este texto bíblico. Vemos aquí la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre su creación. De Jehová es la tierra y su plenitud. Él la fundó sobre los mares. Es un poco, ¿cierto?, el resumen, ¿cierto? De Jehová es la tierra y su plenitud. Él la fundó sobre los mares. El mundo existe no por casualidad, ni por un proceso evolutivo, sino porque Dios lo creó, siendo su creador. Dios ejerce autoridad sobre todo lo creado. Y así comienza este salmo. David, lo más probable es que está pensando en todo lo que va ocurriendo desde que recuperan el arca hasta que llegan a Jerusalén, y empieza él a entender que Jehová es todo, Jehová es el Dios soberano, y empieza a enumerar una serie de cosas que tienen que ver con eso. Él la fundó sobre los mares. Y esto se asemeja mucho a lo que nosotros vemos también, por ejemplo, en el Génesis. En el Génesis también se va hablando cuando se está, ¿cierto?, leyendo del capítulo 1, la creación, también vamos viendo estos conceptos, donde Dios separa el agua de la tierra, donde vemos que la soberanía se hace presente, donde está, ¿cierto?, este lucero
representado, ¿cierto? Un lucero en la noche, el sol en el día, que va a dar el día y la noche. O sea, se va mostrando cómo Dios es el Dios soberano sobre todas las cosas. La poesía hebrea es caracterizada por estos paralelismos sinónimos. Este verso es un claro ejemplo de ello. Aquí la palabra tierra es sinónimo de mundo y la frase su plenitud es sinónimo de y los que en él habitan. Ahí tenemos, ¿cierto?, quizás algo que tiene que ver con la literatura, por lo menos con la poesía hebrea. Recordemos que el libro de Salmos es un libro poético. Y probablemente el Salmo 24, así como muchos otros salmos, eran casi el himnario del pueblo de Israel. Y esto probablemente se iba cantando, se iba allí, por lo menos dentro de la peregrinación que se iba haciendo, lo más probable es que ellos iban alabando al Señor a través también de este salmo. Es importante porque dentro de este paralelismo, como yo le decía, y una poesía que quizás no se logra captar a primera instancia, pero es maravilloso ver cómo Dios hace las cosas como si fuese matemática pura. Una cosa tras otra va juntándose, y cuando nosotros vamos leyendo la Biblia nos vamos entendiendo, vamos allí conectando una cosa con otra y vamos dándonos cuenta que esto es perfección. Es perfección, por eso digo que es casi como matemática pura, porque esto es perfección. Vemos a este Dios soberano en toda su expresión, en todo su esplendor, cómo Él va mostrándonos quién es Él para cada uno de nosotros. Él es el creador. Dios es soberano sobre su creación. También Dios es soberano sobre sus criaturas, sobre la humanidad, el mundo y los que en él habitan. Si ya decíamos en la parte anterior que de Jehová es la tierra y su plenitud, y que había fundado todo esto sobre los mares, también está diciendo que el mundo también es de él y los que habitan en el mundo. Todo ser humano es creado por Dios, creado a su imagen y semejanza. Siendo nuestro creador, Dios ejerce autoridad sobre cada ser humano. Sobre cada ser humano que existe. Y aquí entran todos, siendo nosotros cristianos que hemos escuchado, ¿cierto?, este llamado de parte de Dios a través del Espíritu Santo, pero también aquellos que hoy día todavía no lo conocen y que probablemente también moralmente tienen un respeto frente a Dios. Hay muchas personas que a lo mejor no se congregan, hay muchas personas que probablemente nunca han dicho, Señor, aquí está mi corazón para que tú toques nuestra vida, pero probablemente tienen un cierto respeto frente a Dios, aunque todavía cierto falta dar este paso para que Él sea el dueño de nuestra vida. Ahora Él es el dueño, Él es soberano sobre el mundo y sobre las personas que están en el mundo por sobre todas las cosas. Él es soberano sobre ellos. Y eso es importante porque vamos viendo que esta soberanía, Dios tiene el derecho de disponer su creación como a Él le plazca. También puede disponer de nuestras vidas según su voluntad. Dios no tiene que consultar a nadie de lo que Él hace y tampoco tiene que rendir cuentas a nadie. Una de las cosas que a mí me parece extraordinario, porque Dios puede hacer lo que a Él le plazca. A mí me llama mucho la atención cuando generalmente nosotros, y probablemente a lo mejor lo hacemos por desconocimiento, cuando estamos orando generalmente, a veces tenemos algunas reacciones que no son de las mejores, porque vienen expresiones de reclamo frente a Dios, como diciendo, Señor, hace lo que yo te estoy pidiendo ahora. O he escuchado, ¿verdad?, que decimos porque somos todos en realidad, Señor, te reclamamos esto, como exigiéndole que Él haga nuestra voluntad y no la de Él.
Y aquí quizás quisiera detenerme en algunos segundos porque esto probablemente tiene que ver con la naturaleza humana que nosotros obviamente arrastramos. Esta naturaleza humana pecaminosa que se centra en el orgullo del ser humano, que se centra en el egocentrismo del ser humano y que no hace entender de que Dios es el Dios soberano y que Él hace las cosas de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Nosotros no somos nadie para exigirle a Dios que haga las cosas cuando Él quiere o cuando nosotros queremos, perdón, y en el momento que nosotros queremos. Y hay que tener cuidado con eso. Hace unas semanas atrás yo hablaba un poco de la voluntad, que también a veces jugamos con el tema de la voluntad. Que se haga tu voluntad, pero manejamos un poco la voluntad. Podemos decir, voy a esperar que suceda esto y voy a esperar la voluntad de Dios, pero a ver, vamos a esperar la voluntad de Dios y probablemente sucede esto es porque es la voluntad de Dios. Si a lo mejor alguien me habló de algún tema, entonces Dios está confirmando algo. Y hay que tener cuidado con eso porque puede ser hasta un autoengaño de querer, ¿cierto? Que nosotros deseamos tanto algo que probablemente empezamos a buscar por aquí y por allá ciertas confirmaciones que de repente no lo son. Cuando Dios confirma algo en nuestro corazón, eso es algo que nosotros sabemos de manera personal. Y hay que tener cuidado también con eso, de no estar hablando para todos lados, ¿verdad? De hoy el Señor hoy día confirmó algo en mi corazón. Dios sabe, y nosotros sabemos también cuando Dios habla a nuestro corazón y confirma ciertas voluntades que Él tiene con nosotros. Y hay que tener cuidado con eso. También vemos la santidad de Dios. Y esta santidad de Dios la encontramos por todas partes. Si Él es santo, dice la palabra de Dios, allí en un evangelio, si Dios es santo, creo que primera de Pedro, si Dios es santo, nosotros también somos santos. Y qué importante es eso, porque nosotros vemos que esta santidad no solamente, ¿cierto?, va a ser regalada para cualquier persona, sino que la santidad de Dios es para aquellos que están creyendo en Él, que creen en esta santidad, para aquellos que, aunque estamos arrastrando una naturaleza vieja, estamos arrastrando ciertas cosas que nos impiden el caminar, sin duda que Dios nos empuja a que nosotros busquemos también la santidad, que eso es súper importante. La naturaleza de Dios. Aquí hay varias preguntas en el Salmo y que me gustaría que las pudiésemos ver. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Si usted puede ahí buscar en su Biblia, en versículo 3 al 6 más o menos, ¿quién subirá al monte de Jehová? La primera pregunta que se hace allí. Recuerde que ellos van en un peregrinaje de Obed-Edom hasta Jerusalén, donde realmente ellos quieren poner el arca del pacto, la presencia de Dios, y que vuelva a Jerusalén. Pero aquí, mientras van caminando, la pregunta viene, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Son preguntas que se van haciendo. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? Probablemente, claro, si lo vemos desde un punto de vista metafórico, es como subir a un monte y estar en la presencia de Dios. Tratar de estar. Lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés sube, ¿cierto?, al monte, habla con Dios. No solamente fue subir, sino que también estuvo hablando con él. Pero ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Y la respuesta a esto, ¿verdad?, nosotros la podemos encontrar allí, que dice, el limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. Y aquella persona también que no ha cometido, ¿cierto?, alguna aberración,
por lo menos es lo que yo estoy parafraseando, alguna aberración, el que esté limpio de manos y puro de corazón. Y lo otro tiene que ver también con un tema de integridad, que es, ¿cierto?, que guarde también estas proporciones y no cometa engaño en ninguna parte. La pregunta ahora sería, ¿quién estaría en condiciones de subir al monte de Jehová y estar en su lugar santo? ¿Podríamos nosotros estar en condiciones de subir al monte de Jehová y estar en su lugar santo? La respuesta es el que tiene, pues, limpio de manos y puro de corazón. Era una, ¿cierto?, de estas consignas, o probablemente estas cosas que Dios va exigiendo. Esto significa purificación. Esto significa que nosotros tenemos que apartarnos para Él. Para estar en la presencia de Dios, tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar apartarnos para Él. Cuando los escribas en el Antiguo Testamento, o en los tiempos, ¿cierto?, de Abraham, de Moisés, cuando comenzaban a escribir, era tanta el respeto, de sentir la majestad de Dios, que cuando ellos estaban escribiendo los primeros papiros, estos primeros libros, comenzaban a escribir y cuando se encontraban con la palabra Jehová, o originalmente Yahvé, ellos hacían todo un ritual de purificación. Se cambiaban de ropa, se limpiaban, se lavaban las manos, se limpiaban la cara. Probablemente uno podría decir que exagerado es, pero es que ellos tenían esto impregnado en el corazón, que era apartarse y saber que la palabra Yahvé, la palabra Dios, para ellos era algo importante. Y hacían un ritual de purificación, se lavaban las manos, se lavaban la cara. Y luego que anotaban, ¿cierto?, escribían Yahvé, o traducido, ¿cierto?, Jehová o Dios, ellos seguían escribiendo. Y cada vez que se encontraban con la palabra Yahvé, con el nombre Yahvé, hacían lo mismo. Entonces, ¿quién puede estar en el monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Aquellos que están buscando la santidad de Dios, que es muy importante. El lugar santo era una parte del tabernáculo, donde solo los sacerdotes podían entrar. Sin embargo, habría que considerar si la frase lugar santo se refiere a esa parte del tabernáculo o simplemente un sinónimo del monte de Jehová, es decir, de la ciudad de Jerusalén. Hecho un lugar santo ahora por la presencia del arca del pacto, porque están llevando el arca del pacto hacia obviamente Jerusalén. Y esto lo podríamos tomar de manera literal, pero hay que buscar la santidad de Dios. Y aquí me gustaría detenerme un poco porque todo lo que aquí va diciendo, ¿cierto?, el Salmo es sumamente importante, porque cuando somos temerosos de Dios, cuando buscamos la santidad de Dios, encontramos ese temor que no es de miedo, sino que este temor, ¿cierto?, de respeto, de responsabilidad, de acercarse y profundizar en la comunión con Dios. Subir y estar probablemente son cosas muy distintas, pero si yo subo y puedo estar en la presencia del Señor, es porque también estoy tratando de buscar la santidad, que no es fácil, buscando esa santidad. Aquí se producen varios temas importantes, porque las implicancias de la santidad, ¿verdad?, lo vemos aquí, en el verso 4. El limpio de manos es porque está tratando de hacer actos limpios. El corazón limpio es porque es puro de corazón. La exclusividad, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. De no buscar esto de la santidad o de la tranquilidad en otros dioses, en otras religiones. Es verdad, la religión a usted no le va a salvar. El venir a la iglesia a usted no lo va a salvar.
lo que le va a salvar va a ser creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que también se ve representado en este pasaje bíblico. Las religiones no le van a salvar. Y es importante saber eso. Integridad, ni jurado con engaño. Yo no puedo estar engañando, ni tampoco elevando, ¿cierto? Allí nuestra alma a cosas vanas, a cosas banales, porque solamente, ¿cierto? En Jehová yo puedo encontrar esta salvación, o por lo menos este momento donde yo encuentro, ¿cierto?, el poder tener esta santidad que Dios me regala. Hay algo que me llama mucho la atención, y aquí vemos que está el Dios, el Rey de Gloria, el Dios fuerte y valiente, Dios de Jehová de los ejércitos, porque aquí se hacen algunas preguntas. Dice el verso 7, alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cuando habla de esto, y lo va a nombrar 2 veces, lo va a repetir 2 veces, es porque básicamente cuando van entrando a la ciudad de Jerusalén se tienen que abrir las puertas. Se tienen que abrir las puertas y alzar de las puertas. Probablemente estas puertas quizás no se abrían de una manera como nosotros sabemos, quizás se levantaban, porque eran ciudades fortificadas, pero que era necesario que entrara, ¿cierto?, el Rey de la Gloria, que iba en el arca del pacto, la presencia de Dios. Esto también tiene mucho que ver con lo que pasaba, ¿cierto?, en el Evangelio, por lo menos en los Evangelios, que nos van mostrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde todos, ¿cierto?, ponían alfombras y lo recibían con unas palmas, y todos, ¿cierto?, recibían a Jesús, bendito el Cordero, que allí se bendecía, que allí lo proclamaban a la entrada, bendito el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, diciéndole a Jesús entrando a Jerusalén. Y se hace este paralelo, entrando el arca del pacto también a Jerusalén, abriendo las puertas para que entrara el Rey de la Gloria. En los evangelios nosotros vemos también esto. ¿Quién entra a Jerusalén a poder salvar a esta humanidad? Es el Rey de Gloria. Es el Rey de la Gloria. Y se hace nuevamente una pregunta. ¿Quién es el Rey de Gloria? Y la respuesta es Jehová, fuerte y valiente. Dios es fuerte y valiente. Jehová, fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Dios es Jehová de los ejércitos, que va peleando por nosotros. Y hacemos este paralelo en Jesús, que también al venir a esta tierra, no solamente viene a pelear como este Dios fuerte y valiente, este Rey de Gloria, este Jehová de los ejércitos, sino como el Salvador del mundo, el Salvador de tu vida y de la mía. Y con un acto de misericordia, Dios, ¿cierto?, se encarna en la persona de Jesús para poder entrar, ¿cierto?, en la historia, en este planeta, y poder cambiarlo completamente. Hay algo interesante en esto porque, si usted lo ve en la Biblia, hay dos cortes, hasta el versículo 6 y después en el 7 en adelante. Pero si usted se da cuenta, hay 2 palabritas que están allí que se llaman Selah, después del verso 6 y después del verso 10. Y este Selah significaba que cuando iban en la peregrinación, cuando iban caminando, ellos en algún minuto se detenían y comenzaban a orar, comenzaban a buscar, comenzaban a alabar el nombre del Señor. Mientras caminaban, lo más probable es que cantaban, lo más probable es que elevaban oraciones, pero era necesario detenerse y alabar la presencia del Señor que iba en el arca del pacto y que estaba la presencia de Dios allí. Y ellos se detenían y comenzaba un momento de adoración, de alabanza para Jehová de los ejércitos. La pregunta era, ¿quién es el Rey de Gloria? Probablemente cuando estaba
el sacerdote adentro del tabernáculo, lo más probable es que a lo mejor también preguntaba hacia afuera, ¿quién es el Rey de Gloria? Y ellos respondían, Él, ¿cierto? Es Jehová fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y nuevamente se vuelve a repetir, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El verso 10. Vuelven a preguntar, ¿quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Jehová es el Rey de la Gloria porque entra a Jerusalén, en el lugar que le correspondía, en el lugar donde siempre debió estar, con el pueblo de Israel. Allí, ¿cierto?, se abren las puertas de Jerusalén y entra el Rey de la Gloria. Lo mismo pasa con Jesús. Cuando llega a Jerusalén, lo recibe mucha gente. Jesús ya ha estado iniciando su ministerio y vemos cómo Él va a comenzar a hacer milagros, cómo Él va a empezar a trabajar en las personas, pero sobre todo no solamente a estar en contra de un sistema judío, sino que a enseñarles realmente que la ley se debía cumplir. Y ahora la ley se estaba cumpliendo específicamente en Él, como debía ser, no como el sistema judío lo había hecho. Y vuelve nuevamente aquí el pasaje en el verso 10 a decir al Selah. Nuevamente se detuvieron, probablemente al entrar a Jerusalén, y comenzaron nuevamente a alabar el nombre del Señor. Es necesario detenerse, es necesario parar. En esta vida que nosotros tenemos, que es tan rápida, a veces necesitamos detenernos. Y la pregunta que nos hacen a nosotros mismos también, ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria para ti? ¿Quién es el Rey de Gloria para mí? ¿Será Jehová ese fuerte y valiente, ese Dios poderoso, allí ese Dios que es Jehová de los ejércitos? Espero que sí sea para nosotros. Yo quiero invitarte en esta mañana a que nosotros podamos también hacer un selah y podamos parar y podamos detenernos un momento y podamos tener un tiempo de oración. Y allí en tu casa o donde estés, no solamente tengas un tiempo de oración, sino que dale gracias al Señor. Sea un tiempo para alabar su nombre y bendecirle por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias en esta hora. Permite que seas tú bendiciendo nuestras vidas, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Bendice nuestra iglesia, Señor. Necesitamos, Señor, cada día ir avanzando. Queremos, Señor, que tú nos dirijas a través del Espíritu Santo. Que tu voluntad, Señor, sea hecha sobre nosotros. Bendice cada una de nuestras vidas. Y probablemente, Señor, tú nos estás preguntando también, ¿quién es el Rey de la Gloria para nosotros? Ojalá que la respuesta sea lo que hemos visto hoy, Señor. Te damos las gracias, te pedimos que nos bendigas y que nos protejas ante todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, queridos hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Que el Señor les bendiga, que tengan una bonita semana y nos estaremos viendo el próximo domingo y durante la semana también en cada una de las reuniones que tenemos. Que estén muy bien, un abrazo a la distancia. Nos vemos. Adiós.